Julio Cellini Ramos es mi próximo invitado. Siempre lo hago. Julio, qué elegancia. Esa camisa luce perlada, con reflejo. ¡Qué belleza! Para Gracias, quienes nos Eduardo, siguen qué por placer. radio. Se lo merece Caracas en su aniversario. Exactamente. ¿Tú eres caraqueño? Bueno, no, soy Margariteño. Así es, soy margariteño, pero tengo en Caracas ya casi 10 años, por lo cual Claro. soy adoptado. Además, Caracas es una ciudad que se convierte en hogar rápidamente. Es una ciudad, pues, obsesiva. Para mí es obsesiva, básicamente. Amo Sí, Caracas. es verdad, es verdad. Felicidades a Caracas en su aniversario y a los caraqueños. Gracias, gracias, gracias. Tenemos que celebrarlo. Tenemos que celebrar a Venezuela, sí señor. Julio Cellini Ramos es abogado, consultor político, director de Locke Political and Social Consultancy. Julio, qué sabroso es escuchar análisis en estos tiempos, escuchar los puntos de vista, visualizar la perspectiva. Y fíjate que en el día de hoy, y yo creo que la cumbre de Bruselas da pie para mirar hacia adelante en razón de lo que vimos. Para muchos fue una sorpresa, para otros no, porque uno supone que el diálogo en escenarios incluso no tan visibles se puede seguir dando, ¿no? Pero, aunque falta poquito tiempo, en noviembre se va a realizar el Foro de Paz en París y el presidente Macron ha invitado al gobierno y a la oposición a reunirse. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se dé un encuentro como el de Bruselas en París? Pero eso sería sustancioso si en el camino pasan cosas alrededor de una construcción, ¿no? Mira, Eduardo, yo creo que no es trivial lo que sucedió en Bruselas, la reunión que se produjo entre el equipo pues negociador o el jefe de la delegación negociadora de la oposición y la vicepresidenta de la República, en presencia nada menos que de los presidentes de Francia, Argentina, Colombia y Brasil. Yo creo que esto es un impulso y es la demostración de que el diálogo y la negociación, por difíciles que sean, por complicado que luzca el camino y por espinoso que luzca pues el sendero, hay que sostenerlo y hay que mantenerlo porque es lo normal en política. Lo que pasa es que desafortunadamente en Venezuela en las últimas 2 décadas se ha estigmatizado el diálogo y la negociación como herramienta fundamental de la política. A mí me preocupa enormemente, Eduardo, que estoy viendo, percibo en el ambiente una tendencia hacia la radicalización nuevamente. Se percibe de alguna forma que pues en el ambiente político venezolano estamos nuevamente acercándonos hacia los caminos de la confrontación estéril de la cual el país ya está desgastado. Ahora, Julio, y te pido por favor, dirijas mejor el micrófono para que recoja tu voz. Sí. Ponlo ahí un Pero ahora poquito. que No, yo diría que te lo retires un poquito, perfecto. llévalo un poco hacia adelante y apúntalo hacia ok, ahí, perfecto. Bueno, ¿Qué te hace sentir? Porque fíjate, venimos de una pandemia, hermano. Venimos de una crisis muy fuerte en la que todavía estamos y uno ve que en la gente está el ánimo de luchar. Es decir, no hay tiempo que perder, es tiempo de construcción, no de complicarnos más la vida. Pero ¿dónde ves tú que puede haber ese atisbo, esos visos de ánimo por radicalización? Sobre todo no es ver la posibilidad, sino, oye, la preocupación de que se complique el juego, ¿no? sí, es que cada día que pasa, Eduardo, es una eternidad entera que se pierde en el sentido de lograr un acuerdo político. Estamos a solo un año de un proceso electoral donde pues, se definirá el futuro del país para los próximos años. Y es necesario un gran acuerdo de convivencia entre los actores políticos y pareciera que se subestima el poco tiempo que falta o que creemos que un año es mucho tiempo y no lo es. Es decir, y me preocupa enormemente algunos discursos que parece cuya tendencia es promover nuevamente un escenario como el del 2018, de desconocimiento de las instituciones, de boicot electoral, que ya es un escenario probado y en el que, por cierto, la oposición se encontraba en mejores condiciones en las que está ahorita. Tenía el control de la Asamblea Nacional, no tenía una situación tan compleja en el orden pues de su aprobación en la opinión pública como la que tiene ahora, y aún así vemos cuál ha sido el resultado
pues terrible, estrepitoso que ha tenido la oposición por acudir a esas vías de hecho, por desconocer pues el proceso electoral del año 2018, por abandonar la ruta electoral. Entonces pareciera que ahora, Eduardo, estamos insistiendo otra vez en ese camino y empezamos a escuchar algunas cuestiones abstractas, algunos, como lo que los abogados llamamos conceptos jurídicos indeterminados, como es esto de hasta el final. Y lo hago como especie de analogía. Esto hasta el final es una especie de concepto jurídico indeterminado, algo abstracto que no es posible definirlo a ciencia cierta, que tú no sabes cuál es la intención del legislador al haber expresado un concepto de esa naturaleza en alguna norma jurídica. Bueno, ¿qué significa hasta el final? Fíjate, amigos, están escuchando a Giulio Cellini Ramos, abogado, consultor político, director de Locke Political and Social Consultancy. Recordemos lo que pasó en las regionales. Hasta el último momento la oposición no decía si iba o no se iba a participar. Hasta último momento, y mira lo que pasó. Hoy en día las encuestas describen un bajísimo nivel de popularidad o apoyo para Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se evidencia un altísimo nivel de división y de desinterés por el voto. Eso podría ir en aumento y eso sería éxito para el chavismo, tal como están las cosas. ¿Tú temes que se llegue en estos términos a las elecciones, que se vuelva esto un enredo? Esa es la preocupación que tengo, que nuevamente algunos sectores, y sobre todo algunos sectores que se sienten de alguna forma envilecidos por sus índices de aprobación, porque el discurso del radicalismo, Eduardo, cala porque el país está descontento, es natural, pero es irresponsable. Es decir, cuando tú te vas hacia el discurso del radicalismo, sabiendo el entorno en el que estás, sabiendo que ese discurso no nos ha conducido a nada positivo, tú estás siendo irresponsable y hay que decirlo con todas sus letras. Es decir, tanto que le ha costado a este país reencontrarse con el camino electoral porque algunos sectores han insistido durante mucho tiempo, gracias a Dios muchos de ellos han entendido que hay que retornar a él, como fue el caso del 2021, aunque a última hora, pero lo hicieron. Y hay algunos otros que insisten en una vía que a todas luces nos conduce a una calle ciega. Es irresponsable. Es decir, nosotros tenemos que entender el panorama en el que estamos, entender la coyuntura y entender que a través de esa coyuntura y con esas mismas reglas hay que tratar de luchar en el sentido de ir a unas elecciones y tener opciones. Julio, cuando llegue la hora de la verdad, de las definiciones, ¿qué crees tú que va a pasar? Porque fíjate, hay 13 candidatos ya oficiales dentro de la contienda de la primaria. Por fuera hay otros aspirantes. Como que va a ser imposible la candidatura única. Al final, ¿qué crees tú que puede pasar con toda la responsabilidad que te caracteriza? Mira, Eduardo, yo creo que llegará el momento en el que las principales figuras de la oposición, si no se logra un acuerdo político, que es donde todos tenemos que insistir, todas las figuras de la oposición con mayores opciones de triunfo en una eventual elección presidencial, pues estando inhabilitadas como están, tendrán que decidir a qué camino acuden. Es decir, cómo sustituyen la candidatura, digamos, oficial de la oposición, pero tiene que haber una gran responsabilidad y un gran sentido de Estado por parte de los candidatos de oposición que, estando inhabilitados, apoyen a una figura, así sea un gran desconocido, así sea una figura como el escenario que es lo que pasó en Barinas, que se intentaron varios candidatos para ser inscritos en la repetición de la elección y varios de ellos inhabilitados y finalmente se logró uno básicamente desconocido y logró darse la victoria. Pero tiene que haber mucha grandeza, Eduardo, mucha responsabilidad y que aquellos que no puedan ser candidatos por estar inhabilitados no se pongan pues a tratar de boicotear la elección, a nuevamente desconocer el proceso electoral. Esa es la preocupación que tengo. Que algunas figuras parece que están ya adelantando algunas narrativas que nos dan a entender que si no logran ser candidatos porque se encuentran inhabilitados, que insisto, es lo que todos queremos, que los habiliten a todos, pues lo que van a hacer es desconocer a las instituciones nuevamente, desconocer el proceso electoral, buscar nuevamente darle incentivos a la población para que desconfíe del Consejo Nacional Electoral y en el fondo lo que le estás haciendo es el juego al gobierno con ese boicot electoral. El gobierno lo que quiere es justamente eso, desmovilizar, desmotivar. En esta dinámica Maduro está ganando.
Yo creo que sí, lamentablemente está ganando en una situación en la cual el país está descontento, está ganando en una situación en la cual, como tú bien lo decías, los estudios de opinión revelan un gran rechazo hacia el gobierno, pero obviamente básicamente está jugando solo, es decir, está en una pelea solo porque la oposición no ha logrado ni siquiera decidir unos términos mínimos y un acuerdo mínimo a los efectos de por lo menos sustituir su candidatura si el candidato electo en la primaria, si es que la primaria se lleva a cabo finalmente, pues está inhabilitado. Ahora, no puede... oposición, acuerdo, vuelvo al diálogo, vuelvo a Bruselas, a México, posiblemente a París. Esa agenda del posible reencuentro entre el gobierno y la oposición desde un punto de vista formal, público, con un nuevo aire, ¿qué debería incluir como prioridad a la sazón de todo lo que tú estás describiendo, que es de altísimo interés para los venezolanos? La prioridad, Eduardo, es obviamente por la premura el tema de las garantías electorales. Al día de hoy, la prioridad de un acuerdo político a lo que hay que darle en este momento mayor empuje es al acuerdo de garantías electorales, a la fijación de una fecha para las elecciones, de un cronograma electoral desde ya y por supuesto de garantías electorales que pasan por la habilitación de todos aquellos que aspiran. Y eso es algo que ya no solamente solicita un grupo de la sociedad venezolana, no solamente lo solicita la oposición, es algo que están pidiendo los propios países de América Latina y los propios países de Europa que quieren que se resuelva a través de un acuerdo político que derive en una elección presidencial el embrollo político en el que Venezuela se encuentra. Pero para eso el que tiene mayor responsabilidad es el gobierno, por una parte, que es el que tiene la llave para abrir la puerta de las decisiones, y por otra parte Estados Unidos, que es un factor fundamental en este proceso, porque es el que tiene en sus manos la posibilidad de darle incentivos al Estado venezolano. Se me agotó el tiempo en un minuto cuando tú dices, si no llegaran a darse las primarias, ¿de qué depende eso? ¿De una decisión judicial? Sería muy difícil pensar en una decisión judicial que quiera limitar la primaria, en tanto la primaria no tiene ningún tipo de revestimiento institucional al día de hoy, es una primaria autogestionada. Es decir, conseguir los argumentos para quien redacte esa sentencia en primer lugar va a ser muy difícil, pero lo pueden hacer. Es decir, aquí este es el país de lo posible y de lo imposible. Yo creo que el gobierno al día de hoy, no sé mañana, pero al día de hoy está optando por permitir que el proceso de primaria se siga desarrollando, en tanto lo que se ve es que va a costar mucho. Y entonces, ¿por qué tu interrogante, por qué dejaba ese guiño de interrogante con respecto a la celebración de las primarias? Porque hay una posibilidad, Eduardo, que pareciera cada vez más posible que la primaria no se lleve a cabo. Yo espero que no, porque es un ejercicio pacífico, un ejercicio constitucional. Tú esperas que no se interrumpa ese proceso. Que no se interrumpa el proceso, exacto, que todo el que quiera participar de ese proceso se puede hacer, pero evidentemente las complicaciones logísticas para una primaria autogestionada son realmente evidentes, y si además tienes al gobierno obstaculizando ese proceso, se hace aún más difícil. Insisto, espero que se lleven a cabo porque eso es parte de la democracia y es un ejercicio de civilidad. Pero tenemos que prepararse, la oposición tiene que prepararse para un escenario en el que la primaria no pueda llevarse a cabo efectivamente. Bueno, Julio, como siempre agradecidos por tu análisis sensato, agudo, constructivo, como tanto lo requiere la salud de la opinión pública en Venezuela. Un gran abrazo, siempre bienvenido. Mucho gusto, Eduardo, gracias, y para mí siempre es un privilegio estar contigo. Gracias. Julio Cellini Ramos, abogado, consultor político, director de Locke Political and Social Consultancy. Volveremos.